Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces vamos a continuar con la presentación del documento número 4 que corresponde para esta semana. En la clase pasada pues nos quedamos en lo que es el concepto de corriente eléctrica y vimos también algo acerca de lo que son los materiales conductores y aisladores. Y ahora pasamos a ver la otra magnitud, las magnitudes eléctricas. Lo que es en la electricidad existen magnitudes eléctricas que es muy importante conocerlas por los efectos que esta produce, ¿verdad? Ya que la electricidad pues es un fenómeno ahora de cuidado que de poder de desconocerlo y aplicarlo puede provocar daños a equipos, accidentes, a los equipos, incluso a las personas. La primera magnitud le vamos a llamar tensión o voltaje. La definición es la fuerza que tiene la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el voltio y para medirlo se utiliza un aparato llamado voltímetro. Ustedes recuerdan, la clase pasada vimos lo que es la corriente, que es el desplazamiento de los electrones a través de un material. Pues la fuerza, el voltaje es la fuerza con la que son impulsados esos electrones a través de un circuito o de un material. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver una flecha roja, dos flechas rojas, una grande y una pequeña. Las flechas van a representar el voltaje, o sea que la flecha grande es un voltaje grande y la flecha pequeña es un voltaje más pequeño. Y los puntos azules, si ustedes recuerdan, representan los electrones. Por lo tanto, significa de que mientras más grande es el voltaje, significa mayor fuerza. O sea que impulsa mayor cantidad de electrones, mientras más grande es el voltaje. La otra magnitud, que ya la vimos, ¿verdad? Es la corriente, que le podemos llamar intensidad o le podemos llamar amperaje. Ya vimos la definición en la clase pasada y esta es una segunda definición. Es la cantidad de electrones que atraviesa una sección de un conductor en un instante dado. Su unidad de medida es el amperio y para medirla se utiliza un aparato llamado amperímetro. En la imagen de la derecha podemos ver como una franja que es ancha y la otra que está arriba es más una franja que es más delgada. Aquí lo que representa es de que podemos ver los puntos azules que son los electrones. La franja ancha significa que es mayor cantidad de corriente que la franja pequeña. Y podemos ver que en un instante dado, mientras mayor es la corriente, mayor cantidad de electrones son los que transporta. La otra magnitud le llamamos resistencia. Es la oposición al pasaje de la corriente eléctrica. A mayor resistencia, más dificultoso será el pasaje de la corriente eléctrica. Y que cada material tiene un determinado nivel de resistencia propio. La unidad de medida es el ohmio y lo podemos medir con un ómetro. Entonces, todos los materiales, como dice, tienen un valor determinado de resistencia. Hay unos que tienen mayor resistencia, otros tienen menor resistencia. Pero mientras menor sea la resistencia, es mejor para poder conducir la corriente eléctrica que pueda conducir. O sea, de que un valor de resistencia cero es lo ideal. Mientras más próximo a cero es mejor para que pueda circular la corriente. Por ejemplo, los materiales como el cobre y el aluminio, los dos son muy buenos conductores, pero el cobre es mejor conductor que el aluminio. Eso significa que el cobre tiene menor resistencia que el aluminio.
Aquí podemos ver a la derecha una representación. Podemos ver que hay una carretera de tierra y hay una carretera pavimentada. Y en ambas está circulando un vehículo. Entonces, pueden ver de que es más fácil que pueda circular el carro por la carretera pavimentada que la de tierra. Por lo tanto, la carretera pavimentada tiene tiene menor resistencia, porque es más fácil que circule los carros. Eso mismo ocurre en la electricidad, donde las carreteras vienen siendo los cables eléctricos y los carros vienen siendo los electrones. O sea que mientras el conductor o el cable sea el material es de menor resistencia, significa que es más fácil que puedan circular los electrones a través de él. Tenemos la potencia, que es la cantidad de trabajo que se puede realizar. Su unidad de medida es el watt y se mide con un aparato llamado batímetro. Y la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Y la energía eléctrica consumida será la cantidad de potencia consumida en un determinado periodo de tiempo. O sea, de que lo que nosotros consumimos de electricidad en nuestras casas es energía. Y eso es lo que nosotros pagamos. El contador de energía que se encuentra fuera de las casas, lo que está registrando es energía. O sea que, y la unidad de medida es el kilowatt hora. O sea que lo que nosotros pagamos es kilowatt hora. Cada kilowatt hora tiene un valor determinado de lempiras. Entonces, se multiplica el valor actual del kilowatt por la cantidad de kilowatts hora que están consumiendo. Y eso sería el pago que se realiza. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de corriente. Podemos distinguir dos tipos de corriente eléctrica. Tenemos la corriente alterna y tenemos la corriente continua, donde la corriente continua le podemos llamar corriente continua o corriente directa, es lo mismo. Y la definición que la corriente continua, en el desplazamiento de la corriente es en un solo sentido durante todo el tiempo que circula. Y este tipo de corriente es generado comúnmente por acción química. O sea que acción química, si ustedes recuerdan, son las baterías. Y por eso aquí a la derecha nosotros podemos ver un ejemplo de un circuito básico, donde hay una corriente, una batería, ¿verdad? La polaridad positiva abajo y negativo arriba. Y tenemos una resistencia que se está representando un aparato X, ¿verdad? De modo que cuando se conecta la batería a esta resistencia, en ese instante empieza a circular una corriente que pasa por todo el circuito. Sale por uno de los polos de la batería y llega al otro polo. Y así está circulando en un solo sentido, así como le dice la definición. La corriente en un solo sentido durante todo el tiempo está circulando. Entonces no hay cambio de dirección de la corriente, ¿verdad? Lo que es la corriente continua. En la corriente alterna, como la palabra lo dice, alterno es algo que está cambiando. Entonces aquí es diferente. El desplazamiento de los electrones o de la corriente no es en un solo sentido, sino que va y vuelve constantemente. Y este cambio lo hace 60 veces por segundo. Y a esta variación se le llama frecuencia. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha lo que nos está diciendo la definición, que en un instante, digamos, hay un momento en que la corriente circula. Aquí pueden ver la posición del generador de corriente alterna. La corriente circula en este sentido y después cambia al sentido contrario. Y así sucesivamente lo está haciendo, cambiando de dirección la circulación de la corriente 60 veces en un segundo. O sea, es algo que es muy rápido.
Pero además de que cambia el sentido de la corriente, cambia también de valor. O sea que pasa de cero a un valor máximo y vuelve a cero en los dos sentidos. O sea que en sí el voltaje en corriente alterna está desde cero a 120 voltios, después de 120 voltios llega a cero, después de cero a 120 y así sucesivamente. Pero los aparatos y nuestros ojos no lo pueden percibir porque es algo que lo hace muy rápido. 60 veces en un segundo es demasiado rápido para que nuestros ojos puedan percibir esos cambios, ¿verdad? De subida y bajada de voltaje en corriente alterna. Viéndolo algo gráfico, aquí tenemos esta línea, tenemos en el cuadrante de las X el tiempo, el cuadrante Y tenemos voltaje. eh, Cuando la gráfica está en la parte de arriba, va a significar que este es el sentido de circulación de la corriente. Y cuando la gráfica está en la parte de abajo, significa que la circulación de la corriente es sentido contrario. Por lo tanto, podemos ver en color verde la corriente continua. Tenemos que aquí hay un valor determinado X de voltaje. Podemos ver de que mientras aumenta el tiempo, avanza el tiempo, ese valor de voltaje permanece siempre igual y siempre en la parte de arriba. O sea, de que en todo momento la corriente continua no cambia de dirección su corriente, ni tampoco varía su valor. Siempre permanece en ese valor máximo. En cambio, si lo vemos con respecto a la corriente alterna, que la corriente alterna habíamos dicho de que varía. Aquí podemos ver de que lo vamos a representar representado en rojo, la gráfica de la corriente alterna. Podemos ver de que cuando avanza el tiempo, empieza desde cero aumentando su valor hasta llegar a un punto máximo, que es este pico de acá. Y aumenta el tiempo y podemos ver de que va bajando su valor. Puede ser un valor de voltaje y llega a cero nuevamente en este punto. En este lapso, en esta primera parte que vemos acá, la corriente estaba circulando en este sentido. Y mientras sigue avanzando el tiempo, podemos ver de que va aumentando nuevamente el valor hasta llegar a un valor máximo. Y vemos que empieza a bajar nuevamente hasta llegar a cero. Y en esta parte de arriba significa que ahora el sentido de la circulación de la corriente es en el contrario, ¿verdad? Entonces así lo va haciendo sucesivamente el comportamiento de la corriente alterna. Va cambiando de sentido y de valor. Tenemos también tenemos tipos de corriente, lo que es la corriente monofásica y la corriente trifásica. Lo que es la corriente monofásica es la que se utiliza para bajos consumidores. Entonces, cuando hablamos de bajos consumidores, estamos hablando de las casas. Entonces, las casas se consideran como bajos consumidores y están formados por dos líneas vivas y una línea neutra. Entonces, en este caso, que esta es una casa, entonces llegan dos líneas vivas y una neutra. En total son tres líneas las que llegan. Y la corriente trifásica es la que se utiliza en la industria, comercio, edificios. Estos son altos consumidores y le llegan tres líneas, que son líneas vivas. Pueden ver la roja, la café y la negra y la línea neutra. Pero nosotros en sí, esta parte trifásico nosotros no es parte de la clase. Solo nos enfocamos en la parte de lo que es el sistema monofásico, y la clase es de instalaciones eléctricas residencial. Ahora siempre con lo que es el fenómeno de lo que es la electricidad, acerca del electromagnetismo. El concepto es de que el electromagnetismo, el magnetismo puede producir electricidad, al igual que las corrientes eléctricas producen
campos magnéticos. Entonces todo esto viene relacionado. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un imán. Entonces, un imán produce campo magnético, ¿verdad? Estas son las líneas de campo magnético que está produciendo constantemente un imán. Esas líneas de flujo del campo nosotros no lo podemos ver, son completamente invisibles, pero sabemos que existen. Ahora, cuando esas líneas de campo o líneas de flujo se interrumpen, o sea que este cable que tengo acá lo hago desplazar hacia adentro del imán, de modo que corto esas líneas de flujo, lo que sucede es que se produce una corriente eléctrica a través de ese conductor. Entonces, con eso comprobamos de que el magnetismo puede producir electricidad. Y con este experimento, ¿verdad? Se vio de que se podía producir electricidad y se podría desarrollar una forma de poder generar electricidad. También podemos ver acerca de las líneas o el campo electromagnético. Podemos ver de que cuando circula una corriente eléctrica a través de un conductor, se forman campos magnéticos a través de él, alrededor del conductor. Aquí lo podemos ver, esas líneas. Igual esas líneas de campo magnético no las podemos ver, pero existen. Se forman alrededor de los conductores cuando circula una corriente. O sea que la corriente produce magnetismo. Eh, Estas líneas de campo son débiles cuando las que se forman alrededor del conductor. Pero aquí en la parte de abajo podemos ver de que los conductores eléctricos están enrollados de esa forma, con un colocho. A eso le vamos a llamar una bobina, cuando están enrollados así. Entonces se descubrió, se vio de que cuando se hace circular una corriente eléctrica en el conductor de una bobina, igual se producen campos magnéticos, pero los campos magnéticos son diferentes. Se forman, entran y salen de un lado, ¿verdad? A otro. Entonces aquí podemos ver cómo entran y sale el campo magnético, tanto arriba y abajo. La diferencia es que cuando es en una bobina, el campo magnético es fuerte, ya no es débil, como cuando es un conductor lineal. De modo de que las bobinas en la actualidad se utilizan para muchas aplicaciones. Digamos, los motores eléctricos, cualquier motor eléctrico está fabricado con bobinas. De modo de que se fabrica con bobinas porque cuando se le conecta la energía eléctrica a un aparato, a un motor, ustedes lo que sucede, pueden ver de lo que pasa es que un motor rota. Un ventilador, por ejemplo, cuando lo conectamos, cuando le hacemos pasar energía eléctrica, se acciona el ventilador y se mueve. Lo que hace es que se mueve el motor, ¿verdad? Entonces, el motor está fabricado con bobinas, que lo que sucede es de que cuando llega o pasa la corriente eléctrica a través de las bobinas de ese motor, se producen esos campos magnéticos. Y esos campos magnéticos son tan fuertes que producen que el rotor, o sea que la parte central del motor, se mueva y empiece a girar. Entonces, para eso, así es como el principio de funcionamiento, ¿verdad?, de los motores. También para poder fabricar transformadores eléctricos. Los transformadores son unos dispositivos que lo que hacen es, como la palabra lo dice, transformar de un voltaje pequeño, lo transforman a un voltaje grande. O lo pueden hacer lo contrario, de un voltaje grande a un voltaje pequeño. Ahora para acerca de generación de la electricidad, dentro de las más comunes es la hidroeléctrica, que ya vimos, ¿verdad? De que una hidroeléctrica eh, se vale de los recursos hídricos. Están las térmicas, que esto es otro tipo de generación, que estas pueden ser de recursos térmicos, de gas natural, de petróleo, carbón, uranio, basura o desperdicios. La diferencia de las dos es que
Por ejemplo, una hidroeléctrica no contamina el ambiente, mientras que una térmica contamina el ambiente, ¿verdad? Y también el costo, la diferencia. Una hidroeléctrica, el costo es mucho mayor y tarda mucho tiempo en construirse, mientras que una térmica es más barato y es más rápido de poderse construir. Y cuando sucede lo que es una generación, que es la primera etapa de generación de energía eléctrica, pasa después a otra etapa que es la de transmisión, que es cuando a través de elementos como son las torres, que es como miramos aquí en la imagen, estas torres son elementos que sirven como apoyo para las líneas de transmisión. O sea que lo que hacen es transportar los conductores, los cables eléctricos que vienen desde la parte de generación. Y estas pues tienen que ser eh, elaboradas de acero y protegidas con algún tipo de pintura especial para poderlos proteger de la corrosión del aire y cualquier agente químico que lo pueda corroer. Después de la etapa de transmisión pasa a una etapa de distribución, que ya es cuando entra a las ciudades y a los pueblos, ¿no? Que aquí ya las estructuras son más pequeñas, por lo tanto el voltaje que llega es más pequeño. Ya, ¿cómo se llama? Aquí entra, ya son postes los que se distribuyen dentro de la ciudad, que pueden ser de concreto, pueden ser de madera o metálicos. Y estos son estructuras que tienen que tener la capacidad para poder sujetar transformadores, los dispositivos de protección, aisladores, etcétera, todos los diferentes dispositivos para poder distribuir. Y tenemos también otro dispositivo que es parte de una instalación, que son los generadores de energía, o le podemos llamar generador eléctrico, plantas de emergencia también. Que estos generadores son los que funcionan o los que van a suplir la energía eléctrica cuando el servicio normal, en este caso del ENE, ha fallado. Ahí es cuando entran a funcionar los generadores, que son a base de combustible. Existen de muchos tamaños, ¿verdad? Diferentes tipos. Y en la actualidad, el flujo de energía no puede fallar, tiene que ser constante. Digamos, un hotel no puede quedarse sin energía porque hay eventos, hay huéspedes que si se quedan sin energía, pues no regresan al lugar. Un hospital no se puede quedar sin energía porque morirían los pacientes, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que haber en las instalaciones comerciales, industriales, por fuerza, ¿verdad? Lo que son los generadores o plantas de emergencia. Y los transformadores, que es un dispositivo de los más importantes, ya que estos son los que distribuyen el voltaje a las diferentes edificaciones. Como les mencioné, pues transforman de un voltaje grande a un voltaje pequeño y su funcionamiento es con las bobinas y campos magnéticos. Y tenemos como instrumento los medidores. En este caso, la imagen es un contador de energía que está básicamente todas las magnitudes eléctricas las mide, pero el valor que refleja es la energía, que son los kilowatt hora, que es el valor de kilowatt hora que se necesita para poder hacer un cobro, ¿verdad? De la empresa de generación de energía eléctrica. Entonces, hasta aquí termina esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta.